Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Somos Facu y Sofi disfrutando el camino y hace 11 meses que venimos viajando con nuestro auto Tutuca por el mundo. Y en el día de hoy les traemos dos imperdibles de aquí de la zona del Caribe de Costa Rica, Puerto Viejo y Cahuita. La diferencia entre Puerto Viejo y Cahuita es que Puerto Viejo tiene una vibra mucho más nocturna y Cahuita, al contrario, es mucho más familiar con su parque nacional. En el video de hoy vamos a ver muchos animales, algunos venenosos también, vamos a probar comida típica de acá de Costa Rica y por último vamos a visitar un lugar único y que es uno de los más importantes de acá del país. Acompáñennos. Estamos llegando a Puerto Viejo y lo primero que vemos acá a la izquierda, ¿qué es? Lo que tenemos acá es la famosa Playa Negra. Cuando apenas vinimos acá nos comentaron que esta es una playa que se llena de influencers que vienen a mostrar la arena. Es una arena negra que proviene de los minerales de un volcán, algo así leí. Más allá, pasando Puerto Viejo, ya es una playa común de arena blanca o semi amarilla. Nos acabamos de bajar del auto y lo dejamos por allá. Miren, ya estamos acá en el pueblito. ¿Cuántos habitantes tiene este pueblito? Más de 3.000. 3.500 habitantes. Este pueblo tiene una particularidad que junta varias culturas, ¿no? Como cultura europea, cultura afrocaribeña, cultura de indígenas bribri. Acá vienen mochileros de todo el mundo. Perdón que haga la interrupción, acá estoy viendo que tenemos esta chapita que dice salsa brava y un surfista. Leímos que es porque acá en Puerto Viejo existe un tipo de ola que existe solamente acá en Costa Rica y dicen que es como para surfistas profesionales y bueno, tiene este nombre. Nosotros no sabemos surfear, pero los surfistas supongo que lo reconocerán. Miren, acá dicen que acá es muy común encontrarse con perezosos, ¿no? Sí, en toda Costa Rica. Nosotros creíamos que el animal nacional era el perezoso, pero nos han dicho en otros videos que es el colibrí. En un momento una señora me corrigió, me dijo que era el colibrí, pero después ella misma se autocorrigió y dijo que es el ciervo de cola blanca, el animal nacional de acá de Costa Rica. Si alguien sabe dónde lo podemos ver, sería genial y nos puede dejar ahí en los comentarios. Ahora en este momento son exactamente las 10 de la mañana, es bastante temprano, se están abriendo los comercios como pueden ver, pero acá lo que dicen es que suena... ¿Cómo es? Suena mucho más el reggae que el reggaetón, ¿puede ser? Exacto, sí, porque acá la cultura afrocaribeña es muy fuerte. Sí, como dice Facu, es la única parte de Centroamérica donde suena más el reggae que el reggaetón. Como les contaba recién, en estos momentos es muy temprano y este lugar es más bien por la noche. Hay un montón de restaurantes, discotecas, obviamente es un ambiente más nocturno, por eso ahora lo van a ver como un poco más apagado. Lo que sí se prende bastante acá en el día, ¿qué es? ¿La playa? La playa, famosa playa Cocles. Y lo que hemos averiguado también es que acá en Puerto Viejo y toda la parte de la costa caribeña sur se habla español, inglés y patuá, que es el inglés criollo. Lo que quería aclarar, como recién dije que estamos en el Caribe sur de Costa Rica, es porque estamos a solamente 60 kilómetros de la frontera con Panamá. Incluso acá salen muchas excursiones a lo que es Bocas del Toro. Estamos enamorados de todas las remeras, literalmente. Son una más linda que la otra, miren. Costa Rica, pura vida, mucha gente vendiendo artesanía. Perdón, justo me agarran con el teléfono porque ahora en estos momentos estamos conectados, gente, sí. Estamos usando HolaFly. HolaFly es una eSIM que te permite conectarte en muchos países del mundo sin tener la necesidad de llegar a un país, comprar el chip o también venir con tu chip desde el país que seas y pagar facturas carísimas de roaming. Con HolaFly llegas, lo activas, te conectas y ya tenés internet. Y también queríamos comentarle que con nuestro código de descuento El Camino tenés un 5% de descuento en tu eSIM. Y lo que les queremos comentar es que también se viene la lluvia, miren. Estamos en época de lluvia en Costa Rica, así que... En todo el Caribe. Ahí estamos yendo a buscar a Tutuca. Y los que nos han corregido en otros videos también que no sabíamos es que el rice and beans es un plato típico de la costa del Caribe, porque Costa Rica tiene océano Pacífico y mar Caribe. Bueno, el rice and beans es solamente del Caribe. ¿Qué pasó? Gente, hay tanta humedad, pero tantísima humedad. Ahora no sé, no abre la puerta, se nos oxidan las cosas. Es muchísimo el calor y la humedad que hace en estos lugares del mundo.
la puerta se pega. Yo les quiero mostrar cómo está el llavero. ¿Me subo por acá? Sí. Miren lo que está el llavero. O sea, está totalmente oxidado. Porque, no, es increíble la humedad que hay en todos lados. Acabamos de llegar, miren, está el famoso bus acá que te vende las caldosas. Tenemos entendido que este es un plato típico de Costa Rica y acá Facu lo está pidiendo. El chico nos acaba de preguntar si queríamos salsa barbacoa o jalapeña. Y no, jalapeña no. Es mucho. ¿Cuánto cuesta? Tiene de 2.000 y de 3.000. Ajá. Y compramos una de 2.000 y va a venir con mayonesa y salsa de tomate. Miren esto. Che Mae, venden alfajores argentinos. Esta combinación es perfecta porque che es una frase que decimos todos los argentinos y Mae es una frase que dicen acá todos los ticos como nosotros decimos che. Gracias. Esto lo vimos en un video de Luisito Comunica. Por eso sabemos que las caldosas son famosas. Me salió un versito. Versito. Se largó con todo, Sí, se largó estamos con dando todo, gente. ¿Qué es lo que trae bien? Digamos ceviche, pescadito con chile dulce. Ah, ¿sí? ¿Tiene ceviche? Ah, a mí no me gusta el ceviche. Ceviche de pescado, mamá. Este plato es típico de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Buen provecho, Mare. Gracias. Lo mejor es que compramos algo que a mí no me gusta. Bueno, Paco lo va a probar para ustedes. Se ve que Sofi no prestó bien atención en el video de Luisito porque claramente lo decía. Me había olvidado, pensé que eran como papitas con una salsa, pero es verdad que tiene ceviche. Podemos ir allá al techito, mirá. Vamos a probar esto, a ver. Lo que sí tiene mucha cebolla, a mí la cebolla, gente de Costa Rica, la verdad que al que se le ocurrió esta combinación, excelente. Mis respetos. Muy bueno. Ay, bueno, quiero probar. Se prepara así en una bolsa como de papas fritas, así literalmente. No. Ay. Gente de Costa Rica, lo vuelvo a repetir. Un genio el que preparó esta combinación. Está bueno. Yo no lo compraría porque tiene mucho gusto a pescado. Pero sí está rico, está sabroso. Bienvenidos a la playa Cocles. Miren lo que llueve. Dios, no, llueve muchísimo. Y las olas acá son fuertísimas. Y sí, mira, está la bandera roja y todo. Bueno, no para de comer. Al día siguiente. Buen día, gente, y ahora nos vinimos para Cahuita. Estamos por entrar al Parque Nacional. Famoso parque de acá, de Cahuita. No es muy grande, lo que nos han dicho, pero es uno de los que tiene más especies endémicas de acá del lugar. Así que esperemos que nos vayamos a encontrar con muchos animales. Este Parque Nacional es uno de los atractivos más importantes de esta ciudad y tiene algo que es lo más importante también de Costa Rica, así que vengan a descubrirlo con nosotros. Con Facu nos estamos quedando acá en este pueblito del Caribe porque estamos ayudando en un centro de rescate de tortugas y nos pueden dejar en comentarios si quieren ver más sobre esto. Así que estamos con todos los chicos que también están trabajando con nosotros, que son de Alemania. Acá está Tito, el guía. Hola. Apenas entramos al parque tuvimos la suerte de ver un perezoso por allá arriba. Ahí le vamos a estar dejando unas imágenes. La verdad que no se mueven tan lentos, son bastante rápidos. Y acá estamos ingresando al Parque Nacional. Nos hicieron revisar ahí las mochilas porque no se puede entrar con comida, ni plástico y demás. La entrada se paga a voluntad porque este parque es mitad del gobierno y la otra mitad de la gente de acá de Cahuita. Así que uno contribuye lo que quiere. Tito, ¿vos sos de acá de Cahuita? Yo soy de aquí de Cahuita, yo nací y crecí aquí en Cahuita, sí. ¿Quieres decir algo para YouTube? Uy, Dios, es que yo soy tímida a las cámaras, pero pura vida. Pero salió bien, salió bien. Pura vida, ¿ven? Él dice pura vida porque acá en Costa Rica todo el mundo dice pura vida. Nos encanta este país porque todos tienen esa energía tan buena. Pura vida. Tan pura vida, claro, así, tal cual. Apenas ingresamos, ya lo que pudimos ver es un basilisco, le vamos a dejar una foto. Ahí está Tito con el telescopio que se ve maravillosamente. La cantidad de animales que hay en este parque nacional no se puede creer. Y que no se ven, si no tenés el telescopio. Sí, tenés que prestar atención. Acá estamos al lado del río, así que siempre al lado del río, dice Tito. Yo no tengo los lentes, así que hoy no voy a poder encontrar ninguno. Seguimos acá con el recorrido. Recién nos contaba un poco el guía algo que nosotros no sabíamos, que es que
los perezosos tienen un mecanismo de defensa en sus dientes. Tienen colmillos tanto arriba como abajo para defenderse. Como por ejemplo nos decía él de una boa que los quisiera estrangular o algo, él las muerde y los sueltan, porque obviamente el perezoso no tiene un mecanismo de defensa que vaya a huir, ¿no? Muy buen dato, la verdad que no lo sabía. Eso es lo bueno de tener un guía en la excursión, es que te enseña un montón de cosas que uno por ahí se pasaría por alto. Y acá Tito el guía nos acaba de mostrar una planta muy curiosa que se llama... ¿Cómo se llama? Ylang ylang, ¿Ah, sí? que es con la planta que se hace el perfume Chanel número 5. Así que si quieren pueden plantar esta planta en su casa. No hace falta comprar perfume, después se pasa. Acabamos de encontrar la rana venenosa, la roja. No, la roja no es esta. Esta es la verde y negra. Sí. Bueno, acá con esta hermosa vista queríamos comunicarle que nosotros estamos haciendo esta excursión con Green Cahuita. Es súper recomendable porque él trae su telescopio y te hace poder ver un montón de animales que pasarían desapercibidos. La excursión tiene un valor de $60 que incluye, bueno, el guía, toda la explicación, el telescopio y al final del recorrido hay una sorpresa. Así que no se vayan del video, por favor, se los pido. Acabamos de encontrar ahora con la serpiente más venenosa. Ahora le vamos a dejar la imagen. Esta si te pica te mata, ¿verdad? Esta te puede matar si te muerde. Esta es una oropel, así se llama en español. Mucha gente le llama bocaracá, pero le llamamos a esta específicamente oropel por el color oro amarillo. Las que son grises o cafés le llamamos bocaracá. En inglés se llama eyelash viper y es eyelash viper porque ella tiene pestañas, la víbora con pestañas. Y ahí lo van a ver en el video. La verdad que este parque nacional es increíble. Cada vez que avanzamos vemos más y más animales. Definitivamente un imperdible de Costa Rica este lugar. Y acá tenemos el árbol cahue, que le dicen el árbol sangrillo, que nos explicaba recién el guía que si uno lo corta con un machete sale como una especie de líquido rojo que realmente parece sangre. Y este árbol, que los indígenas en el 1810 le decían cahue, es el que le da el nombre a Cahuita, porque ta es punta y cahue es el árbol, por eso estamos en Punta Cahuita. Miren, mientras íbamos caminando acabo de descubrir la serpiente amarilla, que es la venenosa, pero es más chiquita. Y acá nos contaba Tito que por ser más chiquita no significa que es menos peligrosa, al contrario, es peor. Es más peligroso. Es más peligrosa porque al ser bebé no regula cuánto veneno larga y directamente si te muerde te larga todo el veneno, así que peor. Y un dato curioso que le queríamos decir es que cuando ustedes ven las hormigas llevando las hojas, no es porque ellas se coman las hojas, sino porque lo que hacen es llevarla al nido, hacer una especie de compost para que crezcan los hongos que ellas después se comen. Y también nos acababa de mostrar Tito que acá están las plantas de vainilla, que no son las que comúnmente comemos porque esas son puramente artificial, que estas son las de verdad y son extremadamente caras. Y acá estamos llegando al famoso río que atraviesa el Parque Nacional y lo que podemos ver es que dice no alimentar a los cocodrilos. O sea, ¿quién alimentaría al cocodrilo y con qué? No sé, pero por las dudas. Por el momento no estamos viendo ningún cocodrilo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver más adelante si tenemos suerte. Bueno, y acá lo que podemos ver son los... Miren, se están moviendo. Los murciélagos de nariz larga, que lo que hacen es ponerse en hilera para figurar como si fueran una serpiente, que así los depredadores no los agarren. Y acá hemos llegado a la parte donde comienza la sorpresa que le teníamos prometida. Como ven, allá tenemos la embarcación lista para salir, que nos va a llevar a ver el arrecife de coral más grande de acá de Costa Rica y creo que del Caribe. Tiene más de 600 hectáreas y en él se pueden ver más de 123 especies de peces diferentes. Así que acompáñenos a ver esta maravilla de Costa Rica. Acabamos de llegar al coral y bueno, nos dieron las patas de rana. ¿Nervioso? No,
¿No? Pero eso hay tiburones acá. Te enseño el tiburón ambiente. No problema. Tenemos el salvavidas, la mascarita y bueno, nos vamos para el agua. Canta los chicos que están un poco nerviosos también. Y bueno gente, después de ese hermoso momento en el agua, la verdad que vimos tiburón, nodriza, de los que ya habíamos visto en Colombia. Y ahora hemos llegado acá a la playa de Punta Cahuita, que es la punta de la parte de la isla de Cahuita, perdón, de la playa. Por allá a lo lejos está Cahuita y esto es todo el parque. Y acá llegamos a la punta. Por acá vamos a hacer un pequeño avistamiento más de animales y vamos a ver con qué bichitos nos encontramos. Bueno, si tenían dudas cómo es el coco por dentro, ahí está. ¿No sabes cómo era? O sea, en realidad siempre lo veo en el supermercado, pero no sabía que se sacaba de ahí. Quiere que le convidemos coco, pobrecito. Bueno, acá está el coco para probarlo, ¿verdad? Wow. Riquísimo el coco, pero miren cómo le agarra el dedo. Miren, él está repartiendo el coco que podemos comer ahora. Sacó de acá de la playa y bueno, el mono también quiere que le demos coco. Este debe ser el coco más puro que probé en mi vida. Directo desde Punta Cahuita. Punta Cahuita. Y bueno gente, hemos llegado a tierra firme. La verdad que el paseo estuvo espectacular. Sin duda es uno de los parques nacionales más lindos que hemos visitado en el viaje, podría decirse. Sí, de verdad que sí. A mí me encantó. No se olviden de dejarnos en comentarios si qué les gustó más, si Puerto Viejo o Cahuita. ¿A dónde se vendrían a quedar? Igual está cerca y se pueden venir a los dos. Bueno gente, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal para seguir disfrutando del camino. Los queremos un montón. Y les mandamos un beso grande. Chau, chau.